Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Esta noche tenemos de nuevo el gusto de tener con nosotros como invitado al señor licenciado Arturo Sayula González de la Arquidiócesis de Guadalajara, México. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Grabamos antes un programa sobre el Apocalipsis. Así es, sí. Que recibí muy buenos comentarios sobre él. Muchas gracias. No, al contrario. El día de hoy queremos hablar de otro tema bíblico. En la Sagrada Escritura, entre todos los libros de la Sagrada Escritura, hay 4 de manera particular que tienen una importancia significativa porque los llamamos los evangelios. ¿Qué son los evangelios, Arturo? Podríamos decir propiamente que los evangelios son documentos que se escribieron alrededor del año, entre los años 60 y 90 de nuestra era, y que tienen como objetivo o finalidad presentarnos lo que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Son biografías sobre Jesús entonces? Fíjate que no en sentido estricto. Nosotros podríamos decir que aunque narran los dichos, los hechos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, no fueron escritos con esa finalidad, no en el sentido de biografía moderno como nosotros lo entendemos. Más bien son documentos que quieren transmitir la fe de estos hombres y que esperan que los lectores de alguna manera la compartan o la maduren, pero no propiamente con una connotación biográfica, insisto, en el sentido moderno que nosotros hoy entendemos. ¿Cuál sería el sentido moderno de una biografía? Narrar a detalle todo lo que ocurrió de principio a fin. Nosotros los occidentales somos muy dados a ser precisos en ese tipo de narraciones. El hombre de la Biblia no era su afán, no era su finalidad. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que en los evangelios uno nos dice un acontecimiento y otro nos lo narra un poco diferente. Unos evangelistas, por ejemplo, Marcos nos va a decir que el ministerio de Jesús inició con la expulsión de los mercaderes. Marcos nos va a decir que con eso concluyó el ministerio y Juan nos va a decir que no, que con eso inició. Así que alguien podría decir, bueno, aquí hay una confusión, aquí hay un error. No, no lo hay porque no es una finalidad biográfica. El evangelio entonces, decías, es escrito para que la gente tenga fe. Acepte a Jesús, madure su fe. Son lo que nosotros hoy llamaríamos documentos catequéticos, tienen una finalidad catequética originalmente. Claro, están hablando de una persona histórica, de una persona real, tratan de presentar su vida, pero de acuerdo al auditorio, a las realidades, a la intención que ellos quieren compartir, van dándole un orden diferente a los acontecimientos. ¿Por qué dentro de los 72 o 73 libros de la Sagrada Escritura, por qué solamente 4 evangelios? Esa es una muy buena pregunta. Se han tratado de dar muchas respuestas. Yo, en mi opinión, creo que es providencia de Dios que solo la Iglesia haya conservado o considerado como inspirados por Dios 4 documentos. ¿Y esos 4 son cuáles? Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo y Evangelio de Juan. Los cité en el orden cronológico en el que se cree que se fueron redactando. No en el orden que normalmente están en la Correcto. Biblia. Es importante aclarar que prácticamente todos los libros de la Biblia, incluidos los evangelios, no están colocados en un orden cronológico. Alguien pensaría que como en la Biblia el primer libro es el Génesis, ese fue el primer libro que se escribió. Alguien pensaría que como en la Biblia el último libro que tenemos es el Apocalipsis, es el último libro que se escribió. No están colocados en orden cronológico, sino en orden práctico. Y en este caso, pues como el Evangelio de Mateo, siempre la comunidad cristiana fue al que más acudió, se vio la conveniencia de colocarlo en primer lugar en el Nuevo Testamento. A veces yo digo como en broma, en los tiempos de Jesús no había reporteros, no había cámaras como las que tenemos acá, no había ni siquiera un cuaderno o una nota con una pluma para estar ahí escribiendo diciendo, ahora Jesús le dijo a la mujer, levántate y haz esto y aquello, de tal manera que en ese sentido no son como reportes exactos de lo que pasó con Jesús. Exacto, precisos. Precisos. Son narraciones que ya están inclusive reflexionadas. Nuestro Señor Jesucristo vivió alrededor de los años 30 y los evangelios se empiezan a redactar alrededor de los años 60. Así que hay un tiempo considerable entre el momento en el que Jesús predicó y el momento en el que se empiezan a redactar los evangelios. Pero eso no quiere decir que se estén narrando mentiras o inventos de una siguiente generación. Todos estos dichos y hechos de Jesús se conservaron en un primer momento a través de la tradición oral. Después se ve la necesidad y la conveniencia de plasmarlo por escrito. Pero, insisto, sin un afán estrictamente biográfico. Entre los evangelios, los 4 que
nos mencionaste. Hay 3 de ellos a los que llamamos sinópticos. Sí. ¿Cuáles son estos? Tradicionalmente se les ha dado ese nombre al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo. ¿Por qué sinópticos? Alrededor del año 1700, finales del 1700, hubo un teólogo que propuso que si pudiéramos colocar en una especie como de columna los 3 evangelios de una sola mirada, nos daríamos cuenta que son muy similares. El término sinóptico en griego significa en español de una sola mirada. Por eso se les empezó a dar ese título. Digamos, comparamos el Evangelio de Marcos con el de Mateo y con el de Lucas y nos damos cuenta de una sola mirada que son muy parecidos, que tienen narraciones muy similares. ¿Y el de Juan no? El de Juan no. El de Juan podríamos decir que es punto y aparte. El de Juan tiene narraciones únicas que solamente están en él. Sí, exacto. Por eso, en ese sentido, el estudio sobre el Evangelio de Juan se tiene que hacer desde otra perspectiva, vamos a decirlo. Y entonces lo que haremos ahora es ir uno por uno, si te parece. Sí, de acuerdo. Vamos con el orden cronológico que tú nos propusiste, Correcto. comenzando por el Evangelio de San Marcos. ¿Quién era Marcos, San Marcos? Según la tradición, Marcos fue un discípulo de San Pedro, de manera de que la tradición siempre ha afirmado que lo que tenemos narrado en el Evangelio de Marcos es la predicación a su vez de Pedro. Antes de ir a eso de la predicación, en este programa y en el anterior que grabé contigo, dices varias veces, la tradición ha presentado. ¿A qué te refieres con eso? Mira, los católicos entendemos que ha habido 3 medios a través de los cuales Dios se ha revelado: la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. Cuando nosotros hacemos referencia a la tradición, hablamos de esas épocas cercanas, posteriores al momento en que vivieron Jesús y los apóstoles. Después de ellos se continúa hablando de Jesús, de sus enseñanzas, pero todos estos escritos ya no entraron en lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura. De tal manera que después del año 100 que se escribió el Apocalipsis o el último libro, el Espíritu Santo no se puso un cierre en la boca, siguió hablando. Tanto el pueblo judío como los católicos hemos entendido que la acción de Dios de hablar ha sido constante, ha sido permanente. Bueno, gracias por eso que me salí del tema. Marcos, un discípulo de San Pedro que seguramente refleja en su evangelio las enseñanzas de Pedro. Así es. De tal manera que San Marcos no conoció a Jesús en persona. No me lo digas, me lo contestas cuando volvamos de esta pausa. No le cambie, esto es Fe Católica Viva. Ya regresamos.